Bien, y ahora vamos a la parte principal del tema, que sería la descripción de la mezquita de Córdoba y su fase constructiva. Este apartado, el apartado 2, la mezquita, estructura y características, realmente si aparece un tema por escrito, si esto aparece por escrito, no tenéis por qué incluirlo, pero sí es necesario que tengáis bien claro cuáles son las partes de una mezquita del modelo clásico o sirio, porque no olvidemos que la mezquita de Córdoba responde a un modelo que son las mezquitas sirias, que son las mismas mezquitas que se hacen, por ejemplo, en la parte de Marruecos, ¿de acuerdo? Y es esta estructura. Entonces, cuando tengamos que describir la mezquita, tendremos que saber o hacer alusión a lo que es el patio, la sala de oración, el mihrab, etcétera. Bien, pues un poco así por encima, tenemos que tener en cuenta que la mezquita de Córdoba responde a este modelo llamado modelo sirio, que serían mezquitas de planta rectangular o cuadrada y que tendrían esta estructura que es bastante sencilla. En el centro hay un patio llamado Shan, y cuyo centro vamos a encontrar la fuente de las abluciones, que era la fuente donde se purificaban antes de los rezos. Vale. En el patio también encontramos un alminar o minarete, que sería la torre desde donde el almuédano llamaba a los fieles a la oración. Y luego la parte más importante, bueno, también decir que alrededor del patio hay unos pórticos, ¿vale? Para que la gente se pueda cobijar cuando hay lluvia. Y luego la principal de una mezquita sería la sala de oración, que es esto de aquí, que recibe el nombre de Aram, H-A-R-A-M, Aram, ¿vale? El Aram está formado por una serie de naves perpendiculares al muro de la quibla, es decir, son una serie de naves paralelas y son perpendiculares al muro de la quibla. Os recuerdo que el muro de la quibla es el muro que en la mayoría de las mezquitas del mundo está orientado hacia la Meca, aunque en las mezquitas del Andalus el muro de la quibla está orientado hacia el sur. Y dentro del muro de la quibla se inserta el elemento simbólico más importante de toda mezquita, que es el mihrab. El mihrab es una especie de capilla situada en el muro de la quibla que representa la presencia de la divinidad y hacia donde los musulmanes rezan, orientados mirando hacia el mihrab. Bien, también tenemos un elemento que aparece sobre todo en la mezquita de Córdoba, que es la maksura. La maksura sería otra especie de capilla, un espacio que estaría cerca del mihrab, acotado por una serie de arquerías para separar el califa, el emir o el gobernador del resto del pueblo. Esto se hizo eh, porque durante el transcurso de las oraciones había muchos atentados políticos. Entonces, para que hubiera una especie de tribuna resguardada o protegida donde estuvieran las autoridades políticas, pues se inventó una cosa que era la maxura. Vale. Una vez visto esto, ya podemos describir la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, como sabemos, es un edificio religioso, ¿vale? Es el edificio más representativo del periodo califal. Se construyó a lo largo de varios siglos, desde el siglo VIII, desde el Emirato de Córdoba, hasta el siglo X, Califato de Córdoba. Y lo más importante de la mezquita, y tal vez lo más latoso de aprender, es que la mezquita tuvo sucesivas ampliaciones, porque a medida que la ciudad de Córdoba se iba haciendo más grande, hubo que ir ampliando la mezquita. Entonces, la mezquita principal, o sea, la primitiva mezquita, que es esta que está aquí en amarillo, la hizo Abderramán I, ¿vale? En época emiral. Posteriormente, Abderramán II derribó el muro de la quibla y amplió un poquito más la sala de oración, que es esta parte naranja. Posteriormente, Abderramán III no tocó la sala de oración, pero sí amplió el patio y construyó el alminar. Posteriormente, Al-Hakem II
derribó el muro de la quibla de la ampliación de Abderramán II y amplió las naves un poquito más hacia, eh, hacia el sur, ¿de acuerdo? De manera que actualmente el muro de la quibla que se conserva es el muro de la ampliación de Al-Hakan II y por tanto la maksura, que es esto que vemos aquí con el número 14, y el mihrab, que es el número 13, serían los que se hicieron en tiempos de Al-Hakan II. Pero la mezquita volvió a quedarse pequeña y entonces Almanzor volvió a hacer una tercera ampliación. Esa ampliación no pudo hacerse hacia el sur porque el río Guadalquivir estaba ya aquí muy cerca y la última ampliación de la mezquita se hizo aquí, que es esta que está en rojo, y se hizo hacia el este, que como veis es la superficie más grande de ampliación de la mezquita de Córdoba. ¿De acuerdo? Antes de esto, también me he saltado decir que la primitiva mezquita que hizo Abderramán I se hizo sobre los restos de una iglesia visigoda, la iglesia visigoda de San Vicente, que si entráis para ver la mezquita que se entra por aquí, vais a ver en el suelo un cristal de metacrilato y si os asomáis a él podéis ver que debajo de los cimientos de la mezquita están los restos de la iglesia de San Vicente. Conclusión. En principio, en las ampliaciones de Abderramán I, Abderramán II y Al-Haken II, la mezquita constaba de 11 naves paralelas divididas por una hilera de columnas y arquerías que veremos ahora. Y posteriormente, con la ampliación de, eh, de Almanzor, el total de naves que tenemos actualmente es de 19 naves. ¿De acuerdo? Vale. Ahora hay que decir una cosa muy importante y que en los comentarios mucho no habéis incluido, que es el sistema de doble arquería que sustenta las cubiertas de la sala de oración. Resulta que la sala de oración o haram era muy grande y por tanto el techo no podía ser muy bajito porque entonces daría una sensación de agobio y de oscuridad tremenda. Entonces era preciso aumentar la altura de las cubiertas para que la sensación de agobio no fuese tan grande y para que entrase luz. Para ello, lo que se va a idear es un sistema que se copia de los sistemas de acueductos romanos, que es un sistema de doble arquería, superponiendo dos soportes. Es decir, aquí, la parte de abajo, se coloca una columna con su capitel, ¿vale? Encima del capitel se coloca un pilar, que es como una columna, pero de sección cuadrada, ¿vale? Y desde el capitel arranca un arco de herradura y desde la parte de arriba del pilar lo que arranca es un arco de medio punto. Entonces tenemos columna, pilar, arco de herradura y arco de medio punto. ¿Vale? Vale. Para darle un poquito más de vistosidad a esta sala de columnas, como es un espacio un poquito monótono, lo que se hace es que las dovelas con V, que serían las diferentes piedras o los diferentes sillares que componen el arco, se los va a alternar en dos colores, rojo y blanco. Los que están en blanco están hechas esas dovelas en piedra y las dovelas que están en rojo están hechas de ladrillo, es decir, se alternan piedra y ladrillo. Vale, más cositas. En el arranque de los pilares, ¿veis? Aquí, esto sería la columna, esto sería el pilar, nos vamos a encontrar también un elemento un poco extraño que se llaman modillones de rollo. Eso simplemente es un elemento decorativo que se recoge de la arquitectura visigoda anterior. Y también tenemos que decir que sobre todo
en la primitiva basílica de Abderramán I, se reutilizan muchas columnas y pilares de antiguos edificios romanos y visigodos. Es aquello por lo que se dice que en gran parte de la mezquita no hay dos columnas iguales, porque algunos fustes de columna son de mármol o son de granito negro o rosa o están estriados, algunos tienen basa, otros no tienen basa para igualar la altura de las columnas y todos son diferentes. Aunque hemos de decir que nos encontramos capiteles reutilizados, como estos capiteles, por ejemplo, aquí, que son capiteles clásicos romanos, también es verdad que se realizan una serie de capiteles expresamente para la obra de la mezquita, y son sobre todo estos dos, ¿vale? Son capiteles labrados ex profeso, o sea, concretamente se hacen para la mezquita, y son los capiteles de hojas de pencas o orejas, que son estos de aquí, con motivos vegetales, o los capiteles de avispero, que son como unos capiteles compuestos clásicos, pero con agujereados como si fueran un avispero. Vale, ya prácticamente todo esto lo hemos dicho, ¿vale? Hemos dicho qué es lo que amplía Aterraman II, Aterraman III, que lo que hace es modificar el patio y construir el alpinar, lo que hace Al-Hakan II, que es el actual muro de la quibla que conservamos, la Maksura, el Mihrab, ¿vale? Todo esto está aquí. Hay una cosita que se me ha olvidado decir, y es que posteriormente los cristianos hacen una catedral, como sabéis, cristiana. Para ello lo que hacen es que eliminan este trozo de aquí, ¿vale? Que se correspondería casi en su totalidad con la ampliación de Aterramán II y una parte de la ampliación de Almanzor. Y ahí es donde colocan su catedral cristiana. Y ya lo único que nos queda de hablar de la mezquita de Córdoba sería hablar un poquito más sobre los arcos, ¿vale? Los arcos que aparecen en la mezquita de Córdoba fundamentalmente hemos visto que son arcos de herradura, también arcos de medio punto, y en la zona que vamos a ver ahora, que es el mihrab, van a aparecer arcos lobulados y polilobulados. Vale. Esta de aquí es una de las imágenes que pueden aparecer también en el examen, ¿de acuerdo? Vale. Pues vamos a hablar ahora del mihrab y la maksura, que como ya hemos dicho, están dentro del muro de la quibla en la ampliación de Al-Hakim II. El mihrab, en toda mezquita, es el espacio sagrado más importante y por tanto es el que está más decorado. En Córdoba lo que vamos a encontrar es una especie de capillita u hornacina octogonal, ¿vale? Labrada en el muro de la quibla, a la que se accede a través de un arco de herradura. Ese arco de herradura está aquí, ¿vale? Ese arco de herradura. A su vez, ese arco de herradura tiene una serie de dovelas que están eh, eh, decoradas con una serie de mosaicos con elementos vegetales. Y también vemos que este arco de herradura que da paso al mihrab está a su vez enmarcado por lo que se llama un alfiz, ¿vale? Que es esta moldura cuadrada. Y dentro del alfiz, lo que vamos a ver es una serie de elementos, esas cositas negras que veis son unos versículos del Corán que están realizados con mármoles de colores. Como veis predomina además mucho el dorado, ¿vale? Justo encima de lo que sería la entrada del mihrab tenemos esa cúpula a la que hemos hecho antes mención, una cúpula gallonada, una cúpula califal, que se caracteriza porque los nervios se cruzan entre sí, pero dejando en el centro un espacio para una pequeña cupulita. Esa cupulita estaba decorada con mosaicos dorados, ¿vale? Mosaicos dorados de muchos colores. De hecho, se trajo
a maestro